de regreso. Aquí en Tribunal Ciudadano. Me quedo contigo, Meche. Relaciones diplomáticas, Milei, Andrés Manuel. Simplemente es México. Dice licenciado Rubén que no viene como jefe de Estado. Totalmente de acuerdo. Pero, a final de cuentas, pues es el presidente de Argentina. ¿Hay falta por parte de Milei? Sí, hay falta por parte de Andrés Manuel, yo creo que también, pero aquí la discusión es relaciones diplomáticas, la diplomacia, el trato, independientemente de, digo, tú si te encuentras a, no sé, algún panista en la calle, pues es un mero saludo diplomático, ¿no, mi estimado? Mira, yo creo que ambas partes han fallado. ¿Y por qué han fallado? Porque actúan como si ambos se representaran a sí mismos. Y no, ellos representan a dos pueblos que han tenido lazos de hermandad por mucho tiempo. Mucho tiempo. Por lo tanto, políticamente sería correcto que se tuviese la tolerancia y la humildad suficiente para que ambos dejaran esos desafectos personales que se han prodigado en algunos medios a un lado y que actúen como jefes de Estado, los dos, no solo uno. A uno le falta mucha humildad y al otro también. Entonces, No, yo creo que Milei sí es rebasa. Sí, supongamos que sí, aunque no te creas. Exactamente. Pero bueno, finalmente ya lo hemos dicho aquí en esta mesa, que la política tanto a nivel local, nacional e internacional ha tenido fallos importantes y este es uno de ellos. Creo que el sentimiento que los debería animar a un acercamiento mutuo no es lo que cada uno piense de sí mismo o del otro, sino los pueblos que representan, a los pueblos que gobiernan. Pero bueno, seguramente a ambos es pedirles mucho. Yo creo que lo más preocupante que yo pudiera destacar aquí más bien, y la preocupación que debemos de tener todos sobre el avance de la ultraderecha en el mundo, eso sí es preocupante. Y la presencia de Milei aquí, pues viene a eso, a fertilizar la semilla de la derecha o de la ultraderecha. Y aguas con eso, porque ya lo han vivido otros países. Lo están viviendo. No sé qué sea peor, si la ultraderecha o la ultraizquierda, pero se parecen mucho. Entonces, digo, ese es el asunto que nos debe preocupar a los mexicanos y que ojalá y nuestros políticos reaccionaran efectiva y proactivamente, pero en función de la encomienda que el pueblo les dio en las urnas. O sea, si bien el pueblo votó por ellos, conociendo su forma de pensar, conociendo su forma de ser, pero también estos pueblos no quieren estar peleados entre sí. Entonces digo, yo más que ellos se saluden o no se saluden, que sería lo ideal, pues no quieren que no lo hagan. Me preocupa a lo que viene Milei, a México. Eso sí es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos. Rafita. A mí me sorprende de verdad que aquí en México de repente se ha querido utilizar por parte de la derecha este discurso de que México es censura, que es totalitario, y permiten que un jefe de Estado de otro país venga a discutir de política conservadora con otros grupos, no solamente de México, sino de todo el continente e incluso de Europa. O sea, a mí realmente es como cuando yo digo, bueno, vivimos una dictadura muy interesante, ¿no? Este grupo de política conservadora, de hecho, ha sido un motivo de controversia en la propia Argentina, porque precisamente a Javier Milei se le ha criticado constantemente por los pocos viajes que ha hecho como jefe de Estado y sí como jefe, digamos, de esta facción política, ¿no? De hecho, recordemos que este grupo se origina en el 2020-2021, con su primera sede en Estados Unidos, y en el 22 Javier Milei visita Brasil, precisamente se encuentra con el presidente Bolsonaro para esta pequeña cumbre, y el pueblo argentino dice, bueno, pues al final él tendría que estarse mejor reuniendo para hablar temas que le atañen al pueblo argentino, que tiene una problemática económica muy seria, pero lo va aderezando como con estos pequeños contactos, porque de hecho en un primer momento solo había anunciado el viaje a México para esta reunión,
y es hasta que se le empieza a cuestionar de manera bastante ardua que dice, yo voy con unos empresarios. Nunca realmente dice con quién se va a reunir, pero el de yo voy con unos empresarios. Entonces a mí me sorprende de repente que este tipo de actitudes que toma Milei, realmente, bueno, en algunas partes no me sorprende porque como bien decía la maestra, pues es un rockstar, ¿no? O sea, él viene a pasearse, a él realmente, él nunca ha salido de la campaña, él sí es un político que está eternamente en campaña, digo, es como Vicente Fox en su momento, llega al poder, pero siempre está en campaña. Entonces, no habría que sorprendernos, sí habría, como decía el maestro Meche, que ocuparnos por el hecho de que la derecha se esté articulando ya de una manera mucho más concreta, porque finalmente tal vez aquí en México la ultraderecha todavía no es una facción que tenga una estabilidad, porque tiene como cabeza precisamente a un personaje como Eduardo Verástegui, que realmente impacta en muy pocas zonas. Pero cuando llega un político serio, un político que le pueda dar un rostro a la ultraderecha mexicana, sí habría que preocuparnos. Europa es el vivo ejemplo de ello. O sea, la ultraderecha de repente muchas veces en la sociedad la usamos mucho a broma, pero lo cierto es que es un problema preocupante por lo que representan y más que nada por el tipo de personajes que le meten dinero a eso. Porque recordemos que hay empresarios que aunque públicamente no lo digan, simpatizan con este tipo de corrientes. En México, desde la expresión del Yunque en los 70s, 80s, precisamente ya se ha nombrado que 2, 3 familias muy importantes de México tienen simpatías filonazis, hay que decirlo como es, ¿no? O sea, no hay que ocultarlo porque de repente tal vez la gente se llega a confundir y diga, ultraderecha, ¿qué es, no? O sea, son gente que tiene políticas abiertamente racistas, clasistas, antisemitas. Recordemos que esta campaña, por ejemplo, con Claudia, los ataques de corte semita fueron muy claros. En un país que históricamente ha sido muy amistoso con la comunidad judía, en donde la comunidad judía ha encontrado muy buena lazo con la comunidad mexicana, ¿no? Entonces sí habría que preocuparnos que este tipo de encuentros se den. Digo, al final la libertad de expresión está, pero hay que ver hasta dónde está yendo la ultraderecha en América Latina. Me llama una cosa la atención, doctora. Hay ultraderecha, pero también ha habido cumbres de ultraizquierda, ¿no? Sí, pero creo que el momento histórico en el que se encuentra nuestro país, pues podría generar, como dicen los especialistas en educación, barreras, precisamente que eviten que estos términos que durante los últimos años han resonado en nuestro país, de evitar la discriminación o el reconocimiento de las igualdades, por eso hasta en los términos educativos se inserta el término de la inclusión. Sí debería, como lo plantea el maestro Rostieta, ser preocupante, ¿no? Cada quien es libre de pensar y difundir ideas, dependiendo también de sus creencias, pero creo que es preocupante, ¿no? Porque sí encontramos un sector en nuestro país altamente conservador que se preocupa por la vida de yo como madre lo planteo, y también debo decirlo al auditorio, yo como madre planteo que es importante proteger la vida de quienes son deseados, por ejemplo, ¿no? Y esos son temas que han resonado en los distintos congresos a lo largo del país, pero no les preocupa que una mujer sea violada sexualmente. Entonces, creo que muchas veces somos una sociedad conservadora, muy puritana, siempre y cuando no sea yo directamente la afectada. Entonces, a mí sí me parece preocupante. Ahorita lo mencionaba el compañero, siempre se me olvida tu nombre. Rafa. ¿No? Eduardo Verástegui, pues podría no tener mucho impacto, pero es un individuo que representa una figura pública, ¿no? En algún momento creo que fue actor, es un hombre extraordinariamente guapo, entonces sí tiene o permea en ciertos sectores y puede tener un impacto razonable en algunos sectores en México que además manejan cantidades de dinero bastante, digámoslo así, representativas. Licenciado, también existe estas cumbres de la ultraizquierda, ¿no? En el caso hay ocasiones que de pronto se reúnen todos los jefes de Estado, todos aquellos que, tienen esta ideología, pero ¿qué tanto podemos llegar sobre todo al tema tolerancia?
el hecho de que, bueno, pues están en sus reuniones, su creencia. Sí, nosotros tenemos ideología política, cada uno de nosotros tiene su propia ideología, pero el término tolerancia, de decir, bueno, sí, es preocupante que avance la extrema izquierda, como bien lo dijo Meche, sí, pero también es preocupante que avance la extrema derecha, vamos, y la ola que se dio en Europa, vamos, doblemente preocupante, licenciado. Sí, pues yo creo que sí hay que tener cuidado, ¿no? Como Estado mexicano. Desde luego el presidente Andrés Manuel fue prudente y dijo, bueno, si quiere acudir mi ley que acuda. Pero acuérdense que en materia de diplomacia internacional y también de política interna, pues es muy riesgoso y habría que poner ciertos límites, porque vienen a operar abiertamente políticamente, esa es la realidad. Ese es el trasfondo de todo. Entonces, a mí sí me parece muy delicado, coincido con todo lo que se ha dicho en esta mesa, que vengan así a operar políticamente y bueno, pues que estén fortaleciendo proyectos en un país ajeno, cuando lo que deberán estar haciendo es fortalecer a sus propios países. Sí debemos de tener cuidado con eso. Más allá de la cuestión de tolerancia, hay que ser precavidos como Estado. Hay cumbres de derecha, hay cumbres de izquierda, bueno, pues así son las posiciones y geometrías políticas en el mundo, pero el intervencionismo o cuidar ese tipo de cosas ya de intervencionismo, de operación política encubierta y situaciones así que nos pudieran llevar a escenarios muy complicados, pues sí hay que poner límites en eso, ¿no? Hay que estar muy atentos a eso como Estado mexicano. Mira la pausa, voy a la pausa, regreso. La UIF, ¿hasta dónde la UIF puede cortar el tema de Mexicanos contra la Corrupción? ¿Por qué señalar a una institución, Mexicanos con la Corrupción? En su momento la doctora fue parte de un organismo ciudadano, el Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué les hace falta a estos sistemas, independientemente de que sea izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, socialdemócrata, el que sea, que exista este organismo, pero que no nada más sea de, ¿qué les gusta? Parapeto, de nombre, de jurídicamente y sobre todo operativamente, ¿cómo le puede ayudar el hecho de quienes están violentando a través de la corrupción? Pero también, lo que dijo el presidente también tiene razón, el salvaguardar la soberanía del país, haciéndole un llamado enérgico de manera diplomática al vecino país del norte. Voy a la pausa, continuamos.